Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la composición musical o también conocido como pues el lenguaje musical que vendría siendo pues parte de todo esto, ¿no? Sin embargo, ahorita voy a dar una explicación muy general de lo que vendría siendo un lenguaje musical, pero pues tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes formas de hacer música. Por ejemplo, hay ciertos instrumentos, también pues la cuestión de la voz y pues por lógica habría variación de instrumento a instrumentos. Sin embargo, no nos vamos a meter tanto en eso porque sería muy extenso. Lo que vamos a ver son los conceptos básicos de un lenguaje musical, que como ya les había dicho, pues es la parte de su composición, ¿no? ¿A qué se refiere con lenguaje musical? Que prácticamente la música tiene una lengua, tiene un lenguaje para que podamos leerlo, para que podamos entenderlo, que va a tener normas y va a tener un sistema. ¿Cómo leemos la música? Pues las personas que se dedican a tocar un instrumento, por así decirlo, por lo general tienen unos libritos donde ahí salen todas las notas, pero pues si nosotros agarramos una persona que no sepa de música y lo ve, pues solo va a ver ciertos iconos y no lo va a comprender. Pero en realidad estas personas que están tocando un instrumento están leyendo. Por eso se le llama lenguaje musical en un término muy amplio. Eh, pues a pesar de que la música pues puede escucharse en grupo, también no deja de ser una experiencia individual, ¿no? Y pues por esta cuestión algunos desarrollan más, pueden desarrollar más la parte musical y de igual forma pues puede que a algunos se les facilite muchísimo más lo que viene siendo el lenguaje musical. Pero como les dije, al ser un lenguaje puede ser estudiada y puede ser, se le puede dar un sistema sobre todo esto para que a la hora de ser leída pues sea muchísimo más fácil. El lenguaje musical es una expresión artística en la que existe una melodía, un ritmo y un pulso que en un conjunto crean una composición musical, es decir, una canción. Ese es el producto final de toda la composición, es la canción, que pues, está compuesta de melodía, de un ritmo y de un pulso. Pero pues vamos ahorita con los pasos muy básicos. ¿Dónde vamos a comenzar a escribir este lenguaje musical? Pues lo vamos a comenzar a escribir en un pentagrama. El pentagrama es un conjunto de 5 líneas horizontales que se utiliza para escribir los signos musicales y se utiliza tanto líneas como los espacios. Les voy a mostrar acá, solo que les recuerdo va a estar invertido, pero les mando la presentación. Vamos a ver. Acá tenemos lo que viene siendo las líneas y los espacios. Se cuentan de abajo hacia arriba. Línea 1, línea 2 o segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea. Y acá tenemos los espacios, que es el espacio que está entre las líneas. Espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4. En estos espacios y también en estas líneas podemos poner notas musicales. En ambas son válidos escribir estas notas musicales. El pentagrama está muy fácil, de hecho, pues estamos muy familiarizados, quizás lo hemos visto en otros niveles como secundaria, primaria, en la tele, no lo sé, sabemos qué es un pentagrama. En sí, el lenguaje musical, ¿para qué nos sirve? Nos ayuda a poder leer la música, a poder interpretarla, incluso para poder escribirla. O para poder crearla, ¿no? O sea, los músicos también pues tienen sus libritos con pentagramas cuando van a escribir una nueva canción. Entonces también sirve todo esto, la parte del lenguaje musical.
Incluso, no sé, un guitarrista escribe la parte que le corresponde, pero se lo puede mostrar a las otras personas que van a comenzar a tocar con ellos con otros instrumentos, pues se pueden dar una noción de cómo complementarlo, ¿no? Todo esto gracias al lenguaje musical. La melodía. La melodía es un conjunto de sonidos que forman una frase reconocible como tal por el oyente. Prácticamente la melodía van a ser los sonidos. Pero pues los sonidos suelen variar, depende pues del instrumento. Pero si nos vamos a cada instrumento, vamos a una guitarra, cada cuerda va a ser capaz de hacer diferentes melodías y cada melodía pues tiene diferentes nombres, ¿no? Ahí el cómo hacer este sonido y cómo leerlo también dentro del pentagrama pues varía demasiado de instrumento a instrumento, pero pues las melodías son los sonidos. La melodía es la parte de la música que más fácilmente podemos recordar, lo que tararearemos quizás cuando recordemos una canción. Pues es esto, es fácil de recordar porque es un sonido. Y aunque no estés familiarizado con el lenguaje musical, como ya lo escuchamos, pues es fácil que lo recordemos. A diferencia de que si vemos un pentagrama y lo observamos, no se nos va a quedar si no sabemos del lenguaje musical, ¿no? Es más fácil que se nos quede la melodía. Cuando queremos representar varias melodías, podemos escribir cada una en un pentagrama diferente. El conjunto de pentagramas que suenan a la vez reciben el nombre del sistema. ¿Qué quiere decir? De que pues podemos poner varios pentagramas, pero puede ser que uno aplique para un instrumento diferente, ¿no? O incluso para el mismo instrumento, pero que sean 2 guitarras o 3 guitarras y que uno aplique para una persona y otro para otra persona. Entonces, dentro de un librito donde vamos a ver el lenguaje musical, pues podemos tener varios pentagramas que se toquen simultáneamente. Las notas. Los sonidos musicales están representados por las notas. La altura del sonido representa la situación de estos signos en las diferentes líneas y espacios del pentagrama. Vamos a tener lo que vienen siendo las notas, que son las manchitas o las gotitas que vemos con una varita. Pero en realidad los símbolos se pueden repetir. Lo que realmente nos interesa es dónde va a estar ese símbolo. Son varios símbolos, pero realmente lo que importa es en qué línea o en qué espacio está, porque esto nos va a definir qué nota musical es. Las que tenemos es do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero pues depende del espacio o de la línea donde estén. Los sonidos más graves se escriben en la parte más baja del pentagrama y los sonidos más agudos se escriben en la parte más alta. Y también otra cosa muy importante, cuando las notas ya no caben en el pentagrama porque son demasiado agudas o demasiado graves, se utilizan líneas adicionales. Es decir, agarramos nuestro pentagrama y nosotros le ponemos más líneas. Acá es para las más graves y estas son para las más agudas. Recordemos, pues dice la definición de que la parte de abajo es para las graves. Si queremos que sea más grave, pues le ponemos más líneas en la parte de abajo, las líneas adicionales. Queremos que sea más aguda, esta parte corresponde a la aguda. Y en la parte de arriba le ponemos las líneas adicionales. Tienen nombres diferentes: líneas adicionales superiores, líneas adicionales inferiores.
Y pues acá, tanto en las partes de las líneas adicionales superiores o inferiores, se puede utilizar y tanto las líneas como los espacios. También ahí en esa parte es permitido. Acá algo muy importante que lo hemos visto, pero no sabemos lo que viene siendo su utilidad, son las claves. La clave es un símbolo que se coloca en el comienzo de la partidura e indica dónde se sitúa la nota de referencia, a partir del cual se obtienen las demás. Las claves más usadas son la clave de sol, la clave de fa, la clave de do. ¿Qué quiere decir esto? Las claves solo se utilizan al inicio. No las podemos poner en medio, tienen que ser al inicio. Y pues todo esto depende de qué tipo de melodía o de nota vamos a estar utilizando después. Pero las claves solo se utilizan al inicio, no en medio. No se puede poner en medio. La más común, que ustedes han de estar muy familiarizados, es la clave de sol, pero pues las tres, hay más. Las tres más comunes es la de fa, la de sol y la de do, pero pues hay más. Pero pues les digo, la clave de sol inmediatamente la van a identificar. Ok, tenemos que además, por lo general utilizamos este tipo de nota musical. Se los voy a mostrar, o de esta figura musical. El nombre correcto es figura musical, pero puede haber alteraciones. Ya luego, esta imagen la voy a mostrar muy rápido, pero porque voy a ver más explicación, pero me va a servir para hablar de las alteraciones. Esto es una figura musical y es la figura pues, más común. Que este es el núcleo. Acá esta es una de las cosas más importantes, porque dependiendo donde esté el núcleo, en qué línea o en qué espacio, pues va a ser el sonido. La plica o el cuerpo, que viene siendo el cuello, por así decirlo, y esto que se le llama corchete. Les digo, es solo para que vean la imagen de una figura musical. Luego me voy a enfocar en esto, pero pues también puede haber algo que vamos a llamar alteraciones, en el cual no veríamos figuras similares a estas. Las alteraciones son signos que sirven para modificar la altura de las notas. Hay tres: el sostenido, el bemol y el B cuadro. La altura es, digamos, qué tan intenso va a ser. El sostenido aumenta o asciende o sube un semitono. El bemol disminuye, desciende o baja un semitono. Y pues el B cuadro cancela cualquiera de las alteraciones. El sostenido, el bemol y el B cuadro. Uno lo intensifica más, otro hace que pierda mucha intensidad, y pues el B cuadro, digamos que es como si la alteración no hubiese existido. Supongamos que hubo un error por ahí y cancelan la intensidad, o ya indica cuando ya se pausa la intensidad. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta sesión, y pues en la siguiente sesión continuamos con este apartado. Nada más estén por favor al pendientes de lo que viene siendo el blog, porque les voy a pedir ahí les voy a pedir una actividad.